Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos revisando cómo definir funciones básicas en Python, usando def y revisando cómo nos va a regresar información usando return. Para ello estaremos utilizando Jupyter y Spider. Entonces voy a abrir, en este caso, Jupyter primero. Un segundo. Ok. Entonces voy a la carpeta que tenemos las prácticas y voy a crear un nuevo documento. En este caso sería la práctica número 4. Un nuevo documento de tipo Python 3. Y aquí voy a crear, en este caso, voy a cambiar el nombre para que sea práctica 4, funciones básicas o funciones. Ok, lo renombramos y aquí voy a colocar, por ejemplo, definir, por ejemplo, funciones usando def. Voy a colocar un título, definir funciones usando def. Y también, por ejemplo, para definir esas funciones en Python usaremos o usamos el siguiente esquema o la siguiente sintaxis. Ok. Que será lo siguiente. Sería, por ejemplo, para nosotros escribir una función, necesitamos colocar def y después seguido de un nombre. Ese nombre será alguna descripción de lo que haga nuestra función. Por ejemplo, aquí le pondré nada más nombre, como en caso general. Después abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y finalizamos esta línea con 2 puntos. Después tendremos que dejar aquí una indentación o un espaciado de 4 espacios, que por default aquí se me coloca ya de 4 espacios, pero en caso que no, tendremos que dejar una indentación de 4 espacios y colocaremos ahí las instrucciones, lo que queremos que haga nuestra función. Por ejemplo, aquí en forma general, las instrucciones. Okay. Esa sería una forma de escribir nuestras funciones para que no reciba información de entrada. Por ejemplo, aquí donde están los paréntesis, no le colocamos nada porque estamos indicándole que no va a recibir información de entrada, por ejemplo, o ningún parámetro o ningún argumento tendría. Otro tipo sería el siguiente. Por ejemplo, aquí pondré un comentario y una línea que lo separe. Igual def, colocar el nombre de la función, que sería nombre 2. Pero aquí, por ejemplo, puede ingresar algún parámetro o algún valor que le llamaremos, por ejemplo, argumentos o parámetros. Puede ingresar uno o varios, ¿sí? Y finalizamos con 2 puntos. Igual, aquí tendríamos, después de un espaciado de 4 espacios, colocaríamos las instrucciones. Okay. Será de forma general cómo lo estaremos haciendo nuestros códigos, ya sea que tengamos una función que no tenga parámetros o tengamos una función que sí tenga parámetros. Okay. Por ejemplo, una función que no tenga valores de entrada o que no tenga parámetros sería la siguiente. Aquí voy a poner un subtítulo que sea funciones sin parámetros o que no tenga valores de entrada. Okay. Entonces, para ello voy a definir la siguiente función llamada, por ejemplo, saludo. Saludo. Abrimos y cerramos paréntesis, finalizamos con 2 puntos y después quiero colocar una instrucción. En este caso únicamente quiero que tenga un saludo. Por ejemplo, con la función print voy a colocar un saludo que nos diga hola, buenos días. Okay. Eso es lo que da nuestra función, únicamente nos va a mostrar un saludo. Okay. Al ejecutarlo, no nos muestra ese saludo, no nos muestra nada, porque aún no la hemos mandado llamar, ¿sí? Entonces, para mandar llamar a nuestra función, por ejemplo, llamar a la función, okay, tenemos que colocar el nombre de la función. En este caso le dimos por nombre saludo. Entonces colocaríamos saludo
y los paréntesis, y en este caso la ejecutamos, y se mostrará lo que tiene o lo que contiene en este caso nuestra función, ¿sí? Que fue el saludo. Entonces aquí estamos ejecutando nuestra función llamada saludo. Por eso nos dice hola, buenos días. Ok. Otro ejemplo sería la siguiente función. Aquí voy a definir una función llamada suma, por ejemplo. Okay. Esta función tampoco tendrá valores de entrada o parámetros. Y lo que haremos sería definir algunas variables dentro de la función. Por ejemplo, aquí una variable A con el valor de 1 y una B con el valor de 6, por ejemplo. Y quiero que haga un cálculo, que haga la suma de esos valores y lo almacene en la variable resultado. Entonces tendríamos que A más B y se almacene en resultado. Okay. Una vez que tenemos eso, queremos que nos regrese esta función un valor usando return. Se nos va a regresar la suma de esos valores. Entonces le voy a colocar el nombre de la variable que está almacenando la suma, que es resultado. Okay. Entonces si esto lo ejecutamos, está todo correcto. Ahora queremos mandar llamada a la función. Si mandamos llamada a la función suma y lo ejecutamos para ver qué hace. Y en este caso me está mostrando el valor de 7. ¿Sí? Dentro de la función suma no colocamos ningún printf para que nos imprima algún valor. ¿Ok? Entonces, esto de aquí nada más estamos mandándolo llamar, que sería la función suma, y está ejecutándose y nos está mostrando la suma. Ya si quisiéramos, por ejemplo, imprimir en Spider, para que se muestre la suma de esas funciones, colocaremos un print y el nombre de la función, que en este caso fue suma. Okay, y ejecutamos. Y ya se mostraría el 7. ¿Sí? Bien. También podríamos haber hecho esta función un poco más compacta. Por ejemplo, de la siguiente forma. La voy a copiar y la voy a pegar aquí. Lo que voy a hacer okay, es quitar esta línea que está aquí y la suma de los valores de A más B lo voy a poner directamente en el return, que sería A más B. Okay. Entonces lo que nos va a regresar sería la suma de A más B. Si lo ejecutamos, igual no marca ningún error, está correcto. Igual mandamos llamar a la función, ejecutamos y nos muestra la suma, que sería un 7. ¿Sí? Entonces está de forma correcta, pero está un poco más compacto que el anterior. Bien. Otro ejemplo, pero ya usando valores de entrada o parámetros. Voy a colocar aquí un título, por ejemplo. Funciones con parámetros. O que tenga valores de entrada. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer otra función. Igual una función llamada suma, pero le voy a poner suma 2. Suma 2. Ok. Y aquí lo que quiero es que ingrese a esta función o que tenga dos parámetros. Por ejemplo, tendría dos valores o dos parámetros, que sería X y Y. Okay. Y entonces, por ejemplo, voy a hacer algo similar a lo anterior, que tengo una variable resultado, y que almacene la suma de X más Y. Y después que me regrese esa suma. Resultado. Ok. Lo ejecutamos y está correcto, no nos marca ningún error. Entonces, cuando mandemos llamar a esta función, lo que tenemos que hacer es igual colocar el nombre de la función, pero podemos ingresarle diferentes valores. Por ejemplo, aquí va a ingresar un valor, no sé, un 4 y un 2. ¿Sí? Si esto lo ejecutamos, vamos a ver qué nos dice. Ah, sí. De hecho, puse dos valores, pero coloqué un espacio. ¿Sí? Entonces ahí está, hay un error. Entonces voy a colocar únicamente dos valores separados por una coma. Ejecutamos y nos dice la suma, que es un 6. Okay, entonces está de forma correcta. Podemos igual mandar llamada a la función suma 2, pero darle otros valores. Por ejemplo, un 10 y un 40. Ejecutamos y nos manda el resultado, que es un 50. Y está de forma correcta.
Ok. Igual podemos hacer lo que hicimos anteriormente, de colocar, evitarnos esta línea y únicamente hacer el cálculo directamente en el return. Okay. Y funcionará igual. Por ejemplo, esta la voy a copiar, la voy a pegar aquí. Ejecutamos y nos marca que es igual a 50. Ok, entonces está de forma correcta. Algunos ejemplos de funciones sencillos, pero nada más para ver cómo se utilizan. Esto mismo también podemos haberlo hecho en Spider. Por ejemplo, aquí lo voy a abrir. Ok, un segundo. Ok, entonces ya tenemos Spider. Y ahora lo que queremos hacer es verificar que esté funcionando tanto en Jupyter como en Spider. Entonces, por ejemplo, voy a copiar la función de saludo, que es la primera. La voy a pegar aquí. Y esta la voy a ejecutar, por ejemplo. ¿Sí? Está de forma correcta, no nos marca ningún error. Pero para mandarla a llamar tenemos que colocar el nombre de la función, en este caso saludo. Ok. Si esto lo ejecutamos, nos marca el mensaje de hola, buenos días. Entonces está funcionando bien. Ok. Ahora si por ejemplo utilizamos la función que era para la suma, igual la voy a copiar aquí. Voy a separarlo con símbolos de gato. Un ejemplo de otro. Ok. Entonces la función suma, igual la voy a mandar llamar como suma. Okay. Aquí si esto lo ejecutamos, voy a poner aquí un comentario para que no se ejecute el primer ejemplo. Si lo ejecutamos esto, no nos mandaría ningún mensaje o ningún resultado, pero está funcionando bien, ¿sí? Lo que pasa es que no estamos diciéndole que nos imprima directamente lo que contiene la función, porque aquí no se encuentra ningún printf, ¿se fijan? Si lo escribiéramos directamente en la terminal, como suma, sí aparecería la suma. Por ejemplo, aquí lo ejecutamos, le damos Enter, y nos dice que es un 7. Entonces está de forma correcta, pero aquí no vemos en el código del lado izquierdo, no le hemos dicho que nos imprima esa información. Entonces le voy a decir que nos imprima la suma. Y al ejecutarlo nos muestra ya el valor, que es un 7, de forma correcta. Ok. Entonces el siguiente ejemplo sería algo similar, pero por ejemplo ahora con valores de entrada. Voy a colocar aquí una separación con estos símbolos. Okay. Y ahora vamos a colocar una función, por ejemplo, bueno, la anterior que era la suma, la de suma 2, que tenía como entrada algunos valores o parámetros, en este caso suma 2. Okay. También le voy a poner, por ejemplo, a esta función comentarios, usando en este caso triples comillas, y voy a decir que esta función lo que hace es la suma de dos números. Ok. Entonces la voy a mandar a llamar a esta función, por ejemplo, primero asignándole algunos valores en el código, diciendo que la x es igual a 1 y que y es igual a 10, por ejemplo. Algo importante también es que lo que está identado, o sea, tiene un espaciado en la función, pertenece únicamente a esta función. Se fijan que únicamente lo que tiene espacio, únicamente ese fragmento de código es lo que pertenece a esta función suma 2, ¿sí? Todo lo demás, lo que ya no tenga una indentación, sería código separado, o sea, que no pertenece a esa función, ¿sí? O sea, únicamente esta parte es parte de la función y estas serán sus instrucciones. Okay. Ya si queremos agregarle más información, tiene que estar en la parte de la indentación del espaciado. Okay, entonces ahí hay definidos variables y ahora quiero que me imprima la suma. Por ejemplo, quiero que me imprima la suma de la función, se llama suma 2 y tiene como valores de entrada
en este caso, la X y la Y, que fue lo que le asignamos valores. Si esto lo ejecutamos, me muestra el 11. También el 7, pero es del ejemplo anterior, entonces le voy a poner un comentario para que no se muestre. Entonces lo vuelvo a ejecutar y me muestra el 11 de la suma de X y Y. ¿Okay? Entonces podemos hacer esto o podemos asignarle directamente los valores, por ejemplo, aquí un 12 y un 7. Ejecutamos y nos muestra la suma, que es 19. O directamente aquí cambiando los valores, incluso con otras variables, por ejemplo, A y B, y asignándole a la A y a la B los valores. Ejecutamos y nos muestra la suma, que en este caso fue 21. Ok. También podemos imprimir colocando un mensaje, por ejemplo, que diga la suma es, y aquí colocamos una coma y después el nombre de la función, que es en este caso suma 2. Y tiene como valores de entrada la A y la B. Si esto lo ejecutamos, esta línea, nos aparecería el mismo valor anterior, o sea, el mismo resultado, pero ahora con el mensaje de la suma es 21. ¿Sí? Y anteriormente únicamente le indicamos que nos imprimiera lo que contiene la suma, que fue 21 también. Bien, pues son diferentes formas de mostrar la información. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, aquí voy a separarlo. Esto de aquí. Ok, voy a escribir otra función, en este caso llamada potencia. Potencia. Y únicamente tiene como valor de entrada o como parámetro una X, una sola variable. Ok. Y quiero que me muestre los valores elevados, por ejemplo, a la potencia 2 o al cuadrado. Que nos retorne o que nos regrese únicamente el cuadrado de algún número. Por ejemplo, que sería la X al cuadrado. Ok. Entonces, cuando mandemos llamar a esta función, por ejemplo, aquí también voy a poner un comentario que diga que esta función lo que hace es calcular el cuadrado, ¿no?, de un número. Okay. O sea, aquí voy a querer que me imprima la información, o sea, que me diga que el cuadrado es, y aquí voy a separarlo con una coma, y el nombre de la función, que es potencia. Potencia. Okay. Y entre paréntesis, el valor que quiero elevar al cuadrado. Por ejemplo, un 5. Okay. Este lo voy a poner en el comentario para que no se ejecute. Okay. También se pueden seleccionar y con control 1 poner o quitar comentarios. ¿Sí? Ok, entonces aquí ejecutamos. Y me dice que el cuadrado es 25, porque el valor de entrada es un 5. Ok, entonces está de forma correcta. O podemos asignarle una variable, por ejemplo, la variable c igual a 2. Y aquí ingresaría un 2. Entonces, no, ingresaría la c. Ok. Ejecutamos. Y ahora el cuadrado es 4 porque el valor de entrada es un 2. Ok. Bien. También podemos indicarle, por ejemplo, a nuestro programa, decirle, por ejemplo, que nos muestre información sobre él. Por ejemplo, el programa potencia. ¿Sí? Escribimos potencia, este símbolo, le damos enter y nos muestra información de ese programa. Por ejemplo, aquí nos dice la descripción que le dimos, que en este caso fue calcular el cuadrado de un número. ¿Sí? Nos dice la ubicación, nos dice qué tipo en este caso, qué tipo es, que es una función, ¿sí? Y el nombre que le dimos, potencia. Okay. Igual al de suma 2, ponemos suma 2 y este símbolo, y nos dice la descripción, ¿sí? Por eso es bueno documentarlo, y la información que es una función, su dirección. Ok. Bien, entonces, por lo pronto, hasta aquí dejamos este video y continuamos en el siguiente.